Periodismo investigativo. ¿Cómo ha despertado el país de la pesadilla de una sentencia dictada por dos señoras desde el Consejo de Estado que arruina a Colombia por una parte y que cambia por la otra los supuestos básicos esenciales de todo el mundo occidental en la lucha contra el terrorismo? Dos señoras, una, la que tiene o ha tenido su hija en París, nombrada por Juan Manuel Santos para estudiar por cuenta de todos los colombianos, más de $5.000 mensuales para ese efecto y después más de $6.000 mensuales para ese efecto. La señora está muy agradecida por el tratamiento a su hijita y así lo ha demostrado cada vez que tiene oportunidad de dictar un fallo en favor de Juan Manuel Santos o de la causa que él representa. Si yo no me equivoco, eso es un prevaricato monstruoso por una parte, por la otra parte es un peculado, por la otra parte es una compra que el señor Santos hizo de la conciencia de varios magistrados, de muchos magistrados, por desgracia la palabra varios se queda corta, para tener las cortes de rodillas ante él, como esta señora que fue magistrada en el caso que estamos comentando. La otra, que ni tiene nombre de poesía de Amado Nervo, como nos decía un buen amigo, es una conjuez especializada en temas de comunicaciones, porque eso es lo que ha hecho en una universidad y otra dictando conferencias sobre asuntos de comunicaciones que aprendió siendo funcionaria de la ETV. Y nada más que eso, y aparece de juez del Consejo de Estado, y entre las dos señoras cambian todo el orden jurídico de la nación, y arruinan el país, y cambian la estructura de las fuerzas militares y de policía, y no pasa absolutamente nada. Dos señoras le hacen semejante daño a la República, y aquí nadie lo comenta. ¿Qué es lo primero que dice el fallo dictado por estas señoras y escrito de una manera que no escribiría un estudiante de bachillerato? Pero en fin, cada uno tiene la capacidad de expresarse como quiera. Pues estas señoras dicen en primer lugar que los ataques terroristas corren por cuenta del Estado. Esto no tiene precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en el mundo. Ayer nos decía Jesús Vallejo Mejía, grande jurista, que hay jurisprudencia clarísima en Francia, que es la cuna del derecho administrativo. Allá nació el derecho administrativo y sigue siendo el epicentro del derecho administrativo mundial. Figuras como Orió, como Lobader, como Vedel, como cuantos otros eximios representantes de las escuelas del derecho administrativo francés siguen siendo y marcando la pauta en el derecho administrativo en el mundo. Pues bien, en Francia han dicho que de ninguna manera, que ni por el principio de la igualdad, ni por ningún otro principio de orden constitucional, se puede decir que los daños individuales contra el terrorismo los pague el Estado. El Estado no tiene por qué pagar la acción de los terroristas. En el 11 de septiembre no se le ocurrió, después de semejante ataque terrorista contra los Estados Unidos, a nadie decir que es el gobierno de los Estados Unidos el que tiene que pagar la acción terrorista de los islámicos que asaltaron las Torres Gemelas y causaron el daño que le causaron a los Estados Unidos y al mundo entero, que eso corría por cuenta del gobierno de los Estados Unidos. A nadie se le ocurrió, nadie lo propuso, nadie se imaginó a partir de la base de que el gobierno de los Estados Unidos no cuidó suficientemente los aeropuertos y por eso esos bandidos pudieron entrar a los aeropuertos, pudieron tomarse los aviones y con los aviones destruir las Torres Gemelas. No se les ocurrió lo que sí se le ocurrió a estas señoras. Nadie ha dicho en ninguna parte que los ataques terroristas corran por cuenta del Estado. Son estas dos señoras las que resolvieron que sí, y como resolvieron que sí, entonces es el Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército, el DAS, los que tienen que pagar los platos rotos. Esto en sentencia de segunda instancia, porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo había dicho que de ninguna manera, que los ataques terroristas los pagan los terroristas y que lamentablemente la gente tiene que sufrir
las consecuencias de esos ataques, porque otra solución no queda. Muy bien, pues para llegar allá, entonces cambian toda la posición de la policía, del ejército, de las fuerzas de seguridad ante la sociedad colombiana, porque ellas tuvieron la culpa, porque debiendo haber cuidado el Club El Nogal, no lo cuidaron suficientemente. Lo que tenía que hacer la policía y el ejército y el DAS era requisar a toda persona que entrara al Club El Nogal, era revisar cada uno de los vehículos que entraran al Club El Nogal, examinar el pasado de cada uno de los socios del Club El Nogal para garantizar que en el Club El Nogal no pasara absolutamente nada. Porque como ellos estaban de locha para estas señoras, un par de ignorantes conscientes o inconscientes, porque dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Pues estas señoras no quieren saber nada de lo que pasaba en ese instante en Colombia. El país había estado en manos de las FARC, literalmente hablando. Y el presidente Uribe, con esas fuerzas de policía, con esas fuerzas del ejército, con esas fuerzas del DAS, que a juicio de estas señoras no estaban haciendo nada, andaban de locha, estaba recuperando un país. Más de 350 municipios que estaban en poder de las FARC debían ver llegar otra vez fuerzas de la policía, fuerzas del ejército, darle garantías a los alcaldes para que llegaran a esos municipios abandonados, porque estaban refugiados en las capitales de los departamentos. ¿Cuál despliegue de tropas necesitó eso? ¿Cuál despliegue de la policía recuperó eso? En 180 lugares tuvo que llegar policía donde no había un solo policía que pudiera defender el pueblo. Lo que fue aquel despliegue de energía, lo que fue aquella lucha en Bogotá contra el terrorismo. De muchas noticias supo la opinión pública, de muchas otras no la supo, porque no había para qué alarmar inconvenientemente a la población. La policía calladamente, pero con qué eficacia, y el DAS, con qué eficacia, combatieron los explosivistas que estaban que tenían llena la ciudad de Bogotá de amenazas del terrorismo contra la población civil. Ah, no, pero estaban de locha. Prueba. Es que no estaban en el Club El Nogal. No, ¿en cuántos lugares estaban? ¿En cuántos sitios? ¿En cuántos centros comerciales? ¿En cuántas universidades? ¿En cuántos teatros? ¿En cuántos lugares? Esperando a ver dónde podía estallar un ataque terrorista. Y estalló uno. ¿Cuántos se evitaron? A estas señoras no les importa. Para ellas la policía y el ejército andaban de vacaciones, andaban de locha. Estos señores trastornan todo el orden político de la nación. La nación que vive admirando a sus fuerzas de policía y a sus fuerzas del ejército. Estas señoras, como no leen la prensa, no saben que el ejército es la institución más preciada que los colombianos tienen, pese a todos los pesares y pese a lo que ha ocurrido en los últimos años. El ejército, ahí está la esperanza de Colombia. ¿Por qué? ¿Porque el ejército está de locha? No, porque está al pie del ciudadano, porque lo ha defendido, porque se ha batido por él, porque representa la libertad de recorrer las carreteras, porque representa la libertad de visitar las fincas, de estar en los pueblos, de vivir. Para estas señoras, el ejército es un ejército de perezosos, de haraganes, porque no cuidó el Nogal ese día trágico, ese 3 de febrero, que quedará para siempre grabado en nuestra memoria, ese 3 de febrero del año 2003. ¡Qué horror de tesis! Y otra todavía más dolorosa, más triste y más ridícula. Es que los ministros, que les habla y Marta Lucía Ramírez, convirtieron el Nogal en un campo de batalla porque visitaban el Club El Nogal. Dicen, de manera mentirosa y falsa, y no es la única falsedad que contiene la sentencia. Anunciamos que vamos a poner un denuncio por falsedad ideológica contra esas dos señoras, porque mintieron, porque engañaron, porque dicen en la sentencia cosas que no son ciertas, que hubo organizaciones institucionales en el Club El Nogal en contra de las FARC. No las hubo, señoras. Ustedes mienten. No solamente son prevaricadoras, sino que son mentirosas. Diga cuál reunión se hizo invitando a los socios. Digan una, citen una, muéstrenla,
no la pueden mostrar porque ustedes engañan, porque ustedes mienten. La señora ministra de Defensa convirtió el Nogal en club de batalla porque se hospedó unas noches en el hotel del club. Si se hubiera hospedado en el Marriott, y obviamente se hospedó era porque no podía estar en su casa por alguna razón. Pues bien, entonces el Marriott o el Hilton o cualquier hotel de la ciudad hubiera tenido que quedar convertido en un campo de guerra. Mucha teoría tan buena, ¿no es cierto? Y quien les habla se reunió una vez sí con el fiscal general de la Nación, que estaba enfermo y no podía ir hasta su despacho, y nos reunimos en un sitio cercano a la casa de él, que era el Club El Nogal. Y entonces eso es un delito porque era convertir el Club El Nogal en objetivo militar de las FARC. ¡Qué teoría! ¡Qué tesis! ¡Qué tesis! Entonces ahora, porque estamos también en tiempo de terror, matan en tantas partes líderes sociales, siguen poniendo bombas aquí y allá, siguen atacando a la policía. En este momento los ministros no se pueden alojar en ninguna parte, no pueden ir a un restaurante, no pueden visitar a una universidad, que son sitios de concentración. De manera pues que los magistrados que dictan cátedra no pueden seguirla dictando, porque inmediatamente convierten en campo de batalla potencial la universidad donde dictan la cátedra. Hasta allá llegan estas ministras. Señoras, estas magistradas, señores, este par de señoras cambiaron la historia del país. El país tiene que reaccionar, tiene que salir de su sueño y olvidarse por un rato de las hazañas de la señora Claudia López para pensar en las cosas realmente serias, importantes y graves, como esta sentencia contra la Nación, incitando además a sentencias contra el Club El Nogal, que lo declaran culpable sin que el club hubiera podido permanecer o hacerse cargo de la defensa de sus intereses, como me pasa a mí personalmente y como le pasó a Marta Lucía Ramírez. De manera que disponen de nuestros nombres, disponen de nosotros mismos y no nos dan la oportunidad de una defensa. ¡Qué magistradas! Estas del Consejo de Estado, una que no es consejera, sino que simplemente es conjuez, y otra a quien paga todavía los servicios que le prestó el gobierno de Santos, manteniéndole a su hijita en París por cuenta de todos los colombianos, haciendo nada en la embajada en Francia.